Banda, en este episodio les queremos hablar de cuándo es el momento para contratar vendedores. Las ventas son el corazón de cualquier empresa. De acuerdo. Entonces, si eso no está funcionando, ninguno de los demás departamentos tienen relevancia. Es natural que no queramos ponernos en esas situaciones. Lo perdí porque la competencia estaba más barata o lo perdí porque la situación país está muy complicada. O sea, echarle la culpa a los factores externos. ¿Qué hubo, bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a el episodio 98 de el nuevo Máquina de Ventas. Teresa de Jesús Prieto Garza, ¿cómo estás? Bienvenida. 98, nos faltan 2 episodios para el episodio 100. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, banda, en este episodio les queremos hablar de cuándo es el momento para contratar vendedores. Y aquí esencialmente tenemos dos. Puede que seas un empresario que está en uno de dos momentos. El primer momento es que eres un empresario que eres todavía el principal responsable de las ventas de tu empresa y no tienes claro si ya es el momento de salir a contratar vendedores, e incluso hay algunas cosas que tú dices, oye, me gustaría contratarlos, pero pues objetivamente no tengo el dinero o no tengo el tiempo. Puede que seas un empresario así. Claro. O puede que seas un empresario que ya ha contratado vendedores. Exactamente. Y ya sea que no has sido exitoso contratando vendedores y por lo tanto no has podido delegar las ventas. O que sí estás contratando vendedores, pero no necesariamente lo estás haciendo de la manera más estratégica y por lo tanto tal vez todavía no has podido delegar las ventas, que en principio era la idea, o probablemente los resultados siguen dependiendo de ti o alguna otra consecuencia trágica de que no has contratado estratégicamente, ¿correcto? Sí, y creo que al final en el segundo grupo pues pueden pasar muchas cosas. A veces no sabes ni siquiera cómo medir la efectividad de esas contrataciones. O sea, porque puedes tener un gran equipo y no sabes cómo medir o cómo deberías de hacer el corte como para saber si vale la pena tener esa cantidad de vendedores. Claro. Entonces creo que pues hoy vamos a hablar de cuándo es el momento y vamos a hablar de muchas cosas, pero creo que lo primero que hay que recordar en este momento de la vida, si ya estás en esa situación en la que dices, ¿será momento o no de contratar vendedores para delegar las ventas? Creo que es muy importante que le demos la importancia que merece y vaya la redundancia. Porque algo que a mí me ha quedado muy claro en todo este tiempo que llevo siendo empresaria, dueña de negocio, es que las ventas son el corazón de cualquier empresa. De acuerdo. Entonces, si eso no está funcionando, ninguno de los demás departamentos tienen relevancia. Y creo que a veces muchos dueños como que nos preocupamos por muchas otras cosas. Yo fui una de esas personas cuando era diseñadora gráfica, cuando era consultora de imagen. Me importaba mucho que como, por ejemplo, me importaba mucho la página web o claro, cómo se iba a ver todo lo gráfico, porque pues era diseñadora gráfica, entonces yo decía, no, esto es lo más importante, ¿no? Pues si no hay ventas, no hay con qué, o sea, eso sale sobrando, ¿no? Entonces creo que es muy importante pensar en que no tiene relevancia alguna, ningún departamento es relevante si no estás facturando, si no estás vendiendo. O sea, no tiene propósito la empresa, básicamente. De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que también, antes de empezar a hablar de cómo saber o cuándo es este momento, ¿sí? Es importante tener en cuenta no dejar que nuestra decisión de buscar ayuda o de delegar las ventas esté movida por nuestro ego, por nuestras inseguridades o por nuestras creencias limitantes. Y voy a decir como 3 cosas que creo que me parecen como señales un poquito de que a lo mejor te están mandando señales diferentes a... O sea, en realidad no te está diciendo el universo que necesitas contratar vendedores, sino que a lo mejor el problema es otro. Pero uno de ellos es contratar vendedores para que nuestra empresa parezca más grande. A mí me ha tocado convivir o platicar con gente que me ha dicho, no, es que, o sea, es horrible que te busque un prospecto o algo así y que tu celular sea... El de ventas. Ajá, o sea, que tú contestes. Y pues tú y yo sabemos que es como, pues cuando uno empieza, o sea, toca ser el que hace todo. Cuando uno empieza y cuando uno sigue, o sea,
Mi celular fue el celular de ventas probablemente los primeros 7 años de esta compañía. Exacto. Y entonces fue como... Y muchas veces es porque no, es que necesito que mi prospecto piense que soy más grande de lo que en realidad soy. O, ¿sabes? O sea, que piense que tengo un asistente o que... ¿sabes? Son todas estas como percepciones que en realidad no es más que una inseguridad. De acuerdo. Y creo yo que pues uno tiene que ponerse a pensar como, hey, ¿por qué tengo esta percepción? ¿Por qué pienso esto? La otra cosa es que creo que las ventas nos ponen en muchas situaciones de vulnerabilidad interior y ponen a prueba o en conflicto nuestras inseguridades y todo lo que nos hace sentir como chiquitos en esta vida. Y es natural que no queramos ponernos en esas situaciones. Pero yo creo que emprender es, alguien hace poco dijo como emprender es aceptar un camino de incertidumbre y de como adrenalina pura, de que los tiempos pueden cambiar. Y yo siento que eso no es muy diferente a la sensación que producen las ventas. De acuerdo. La verdad. Entonces, como que ser emprendedor viene con esa naturaleza. Si eres una persona que le gusta la estabilidad, de no tener... O sea, si eres dueño vas a tener que ver los números. Vas a tener que como... ¿Sabes? Es un estrés que te va a acompañar. Entonces, pues, eso es importante también, ¿no? Y yo creo que también a veces nuestro ego nos puede estar diciendo que la gente... O sea, ser el vendedor no es tan cool. Mejor ponte como dueño, founder, director de Wara Wara. Y sentimos que nosotros ser los que vendemos a veces puede como que ser una bajada de estatus, ¿no? De cómo el prospecto nos ve, pero en realidad es como tú te ves a ti mismo. Eso tiene nada que ver con el prospecto y es muy importante pues resolver esas cosas, ¿no? Entonces al final, ¿cuál es la solución? Si alguna de estas cosas, si alguna de estas creencias que acabo de compartir o de estos pensamientos te ha cruzado por la mente, lo primero que te recomendaría es, hey, ir a terapia. O sea, creo que la terapia nos ayuda mucho a que nuestra identidad no esté afectada por lo que otras personas piensan, otras personas dicen de nosotros, sino porque nosotros tenemos la claridad absoluta de quién somos. Y la otra cosa es, yo creo que sirve mucho leer mucho acerca de creencias limitantes y como los libros de autoayuda y como retar eso que crees de las ventas, eso que crees del emprendimiento y es natural que no quieras sentir como esas cosas que te hacen sentir vulnerable o que son tus inseguridades o a lo mejor una razón por la que te bullearon toda la vida en el colegio, lo que sea. O sea, puede haber razones válidas, pero por eso los invito a que, hey, trabajar la mente, leer libros de autoayuda, ayuda muchísimo a por lo menos identificarlo y que nos ayuda a combatir esto, ¿no? Porque a veces, por estas razones, podemos tomar malas decisiones de contratación. Totalmente. Por estas razones podemos pensar que necesitamos un vendedor y no necesitas un vendedor. Necesitas tú creer en ti, alinearte y hacer las cosas que tienes que hacer. Y bueno, también se vale completamente que no haya un problema de ego y que simplemente digas, oye, ¿sabes qué? Mi pasión no son las ventas y no quiero ser vendedor. Y eso es válido, ¿no? Se vale. También, nada más que tienes que ser capaz de pagarlo, ¿no? Exacto. Porque eso significa que si tú no vas a ser el vendedor, pues tienes que pagar por eso, ¿no? Ahí para meterle un poquito de polémica al asunto, entrevistamos a varios clientes nuestros para este episodio, entonces les tenemos citas de personas chéveres. Por ejemplo, esta es una cita de Eduardo Franco. Eduardo fue el presidente de Oracle, luego montó una empresa, la vendió exitosamente, estuvo en otras empresas y ahorita tiene otro emprendimiento que le está yendo muy bien. Y yo le pregunté, oye, ¿cuándo es buen momento para contratar a tu primer vendedor? Y Eduardo nos dice, desde el comienzo. Dice, en mi caso, cuando yo inicié la empresa, lo primero que hice fue contratar un vendedor y un ingeniero de preventa. Él vende tecnología. Bueno, su empresa vendía tecnología. Uh-huh. Éramos 3. No concebiría iniciar una aventura empresarial sin mínimo 3. Un vendedor, un técnico y el empresario visionario. Luego ahí sí se contrata un administrativo o se terceriza la contabilidad y la administración. Luego vas creciendo con más ingenieros y más vendedores y le metes al mercadeo.
Y dice, y luego contratas a Sandler para seguir creciendo. Muy bien por la Qué promoción lindo. no pagada de Eduardo. Te amamos, Eduardo. Así es. Y luego dice, y a los 15 años la vendes e inicias otra. Entonces, bueno, me parece bien interesante. Él desde el principio decidió empezar ya con un vendedor y con un preventa. Tú y yo nos preguntamos, y ya no le pregunté a Eduardo, ¿verdad? Pero pues obviamente para pagar al vendedor y al preventa, pues seguramente Eduardo de algún lado sacó Ha de haber tenido una reserva Puede económica, ser, claro. así es. Puede claro, ser que sí. haya tenido la reserva económica para contratarlos, porque si no hay esa plata, pues te toca sí o sí tú o tu socio ser el vendedor. Y ahorita les compartimos más citas de otros clientes que nos cuentan una experiencia diferente. Y creo que aparte, a mí lo que me ha gustado de hacer este episodio es como no son verdades absolutas. Creo yo que es más como lo que nos ha tocado vivir a mí y a Dan, y pues hemos traído estas experiencias también de gente que apreciamos, que han sido clientes nuestros, que consideramos que son gente exitosa y que claramente pues tú te puedes identificar mucho más con ellos que con nosotros y te puede servir. O sea, son parámetros, no son leyes de vida, pero creemos que sí hay algunas guías importantes que sirven, ¿no? Correcto. Entonces ahí les van 3 recomendaciones para definir si es el momento indicado para contratar a un vendedor para que delegues las ventas. ¿Cuándo es el momento, Dan? Es correcto, para definir cuándo es el momento. Entonces, ahí va la primera. Primera recomendación, pues es probable que realmente no necesites un vendedor. Tú tienes que hacer un diagnóstico de si ya en este momento tienes toda la tecnología y toda la ayuda para tu tiempo como vendedor hacerlo lo más eficiente posible. O sea, básicamente lo que estás diciendo es como si tú ya te sacaste todo el jugo que te podías sacar. Es correcto. Apoyándote como vendedor de todas las herramientas que existen ahí afuera para que las ventas, digamos, salgan, que pueden salir de ti, salgan y tú ya estás como a esa capacidad máxima y ya usaste tecnología. Que realmente toda la ayuda. Tú estés topado como vendedor, ¿no? Y a mí se me ocurren 3, pero simplemente les voy a dar las ideas y seguramente se les van a ocurrir más, ¿no? Entonces, la primera, evidentemente, es que estés utilizando un CRM que te va a automatizar mucho de los seguimientos, que te va a mantener a todos tus prospectos registrados, que te puede automatizar las recompras, etcétera, ¿no? Ya hemos hablado mucho de CRMs y pues la pregunta es si tú como empresario ya estás comprometido con un CRM y le estás sacando el jugo y lo estás disfrutando. Yo personalmente disfruto mucho llenar el CRM, ponerle el check, los chulitos a las actividades. A mí me emociona mucho y sí me hace muy eficiente. Y yo sí constantemente, por lo menos una vez al mes, digo, brother, este deal no lo habría cerrado si no hubiera sido por los recordatorios del mugroso CRM del que soy fan, ¿verdad? Segunda cosa es contratar un asistente personal. Y esto lo dice Dan Martell en su libro de Buy Back Your Time. Muchas veces pensamos, oye, necesito... Compra de vuelta tu tiempo. Compra de vuelta tu tiempo. Gran libro que ya les he recomendado 500,000 veces. Si no se lo han leído, significa que no me están poniendo atención, equipo. Muy mal. Léanlo, por favor. Y entonces lo que dice Dan Martell es, oye, muchas veces pensamos que necesitamos otro vendedor y realmente lo que necesitamos es un asistente personal que nos aligere a nosotros mucho la carga. Una de las cargas que te puede aligerar es el manejo de tu calendario. Otra de las cargas que te puede aligerar es el manejo de tu correo electrónico. Otra de las cargas que te puede aligerar es la preparación de presentaciones o de propuestas. O sea, hay demasiado tiempo que son cosas que una persona dedicada a eso te va a salir mucho más barato que tu propio tiempo. Claro. Entonces, y bueno, además si eres empresario, como en nuestro caso, pues seguramente ese asistente personal no te va a ayudar exclusivamente en las ventas, sino en 1000 otras vainas, güey, como pagar el jardín del niño y como agendar las citas médicas y como 1000 cosas que de repente a uno le pueden consumir mucho tiempo y puedes estar gastando tranquilamente 5, 6 horas a la semana que un asistente personal te podría devolver para tú dedicar ese tiempo a vender. Claro, de hecho Dan Martell habla mucho de un caso que él tiene, creo que lo documenta en su libro, yo lo he visto más en videos de redes sociales, pero creo que lo menciona en su libro, de un vendedor que trabajaba para él
y que pusieron una meta de ventas y él decidió contratar a un asistente personal. Fue el que más vendió y le encargaba que leyera su mail, que le hiciera toda la prospección, que se encargara de toda la prospección. Entonces él pues literal podía ser mucho más efectivo porque ya nada más era casi que puros cierre, o sea, pues conversaciones de venta, llegar a lo maduro y cerrar, pero tenía que ir a buscar a los clientes. El güey vendió, no sé, creo que como hasta 3 veces más que lo que había vendido el año anterior. O sea, le pagó al asistente personal y que aparte a todo mundo le preguntó como, no, ¿qué hiciste? Y él les dijo, no, pues contraté un asistente personal. Y es fecha que todavía nadie aplica ese tip. Fíjate, en la compañía. En la compañía. Entonces, al final es como tenemos mucha head trash de lo que realmente nos ahorra tiempo y de lo que realmente podemos delegar y que no necesariamente es un vendedor como tal. O sea, creo que también hay que ser bastante creativos para decir qué realmente necesito. De acuerdo. Buenísimo. Y bueno, y la tercera cosa, de nuevo, 3 que se me ocurrieron, es tener un buen cuestionario de filtro de leads, ¿no? Sobre todo cuando uno está haciendo buen marketing, pues te empiezan a llegar muchos prospectos o en las reuniones sociales, en el networking, oye, me gusta tu servicio, búscame. Y uno va así de una, yo te busco y no sé qué, y le inviertes tiempo a esa prospección. Muchas veces esa prospección se convierte en reuniones y terminas descubriendo tarde, o sea, algo que ya le invertiste tal vez 1 hora, que realmente no era tu cliente ideal. Y entonces, pues, yo me acuerdo cuando llegué a Colombia, yo me gastaba la plata en el taxi, me gastaba la plata pagándoles el café y la cerveza. Y después de toda esa inversión, me daban cuenta que no era mi cliente ideal. O que solo querían hacer una alianza y era como, dame entrenamiento gratis a cambio de alguna barbaridad que a mí no me servía. Y ahora, como nosotros subsanamos eso, pues es con un cuestionario de calificación. Nosotros utilizamos Typeform, pero tener un buen cuestionario de filtro, pues te ayuda a asegurar que realmente la gente que se va a agendar contigo, pues es gente que vale la pena que atiendas, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 ideas. Y sabes que yo te agregaría una más, y es como realmente ya le sacaste provecho a la inteligencia artificial. O sea, creo que todavía, obvio. Y de hecho lo acabamos de ver en un reporte de PwC, de como opiniones de CEOs de cómo se ven las proyecciones de este año y económicamente y demás. Y una de las tendencias más grandes para este año y los que vienen, pues es la inteligencia artificial, eso no cabe duda. Pero en América Latina y en Colombia, pues hay una gran brecha para la adopción de estas nuevas tecnologías que ahorran mucho tiempo. Uh-huh. Y yo creo que sí es una parte esencial de la diferenciación. De acuerdo. Buenísimo. Listo, ya está. Entonces, bueno, primera recomendación, realmente revisa si es momento de contratar o más bien tú no has hecho todo para hacer tu vida más eficiente. Segunda recomendación. La segunda recomendación es que va a haber señales. O sea, tienes que tener los ojos abiertos y como tus sensores muy bien afinados para saber como si es el buen momento. Así que te invito en este momento a que pauses, vayas por una hoja, un lápiz, papel, pluma, lo que sea, y le pongas como un check, un chulo, una palomita, como sea que digan en tu país, con cuál de estas señales en este momento coincides, ¿no? O sientes que es una señal que tu negocio ya te está dando. Entonces, la primera señal, raza, es ingresos estables y consistentes. Y pues esta no es una, así como que te sorprenda realmente. Pues para pagarle a alguien tienes que tener ingresos estables, por lo menos para sostener tu operación. Creo que también el hecho de que haya ventas estables y consistentes, o sea, que digas, bueno, que significa que tu producto ya está validado y aceptado en el mercado. O sea, yo creo que uno de los retos que si aplicas lo que decía Eduardo de, oye, contratar a un vendedor, pero lo estás haciendo con un producto que a lo mejor es demasiado nuevo en el mercado, no sabes si va a funcionar, me parece que estás asumiendo un poquito un riesgo que a lo mejor no todo mundo puede sostenerlo. De acuerdo. En mi opinión, ¿verdad? Volvemos a lo mismo de la inversión, ¿no? A las startups les pasa mucho eso. Yo he conversado con muchos vendedores de startups. Nosotros somos muy felices entrenando a startups y hemos entrenado, por ejemplo, de las 100
startups más importantes de Colombia, según Forbes. Nosotros hemos entrenado a 20. Y cuando hablas con los vendedores, te hablan de esa frustración Total. del pivoteo, ¿no? Como la startup, pues cada semana puede estar Claro. cambiando radicalmente su producto y eso obviamente es difícil para un vendedor. Ahora, ¿cuál es la ventaja del startup? Pues cuando estás hablando de startups que no son iniciales, pues que tienen algo de inversión. Claro. Y entonces, por lo tanto, pueden Subsistir. pueden soportar esa nómina de vendedores que no están tan convencidos o hay momentos donde el startup les dice, por lo pronto no vendas o vende, pero no le avises al cliente que el modelo del servicio va a cambiar la próxima semana. Pero si no tienes inversión, pues mucho más complicado. Y yo creo que por eso el punto se llama ingresos estables y consistentes. O sea, sin importar de dónde salga la lana, pero tiene que haber lana al final. Sí, O sea, sí. tiene O sea, que haber pueden lana. no ser ventas. ¿No? Exacto, pues es lo como le pasa a las startups. Sí. ¿Cuántas startups conoces que literal no tienen ventas, pero el CEO se la pasa, el founder se la pasa en rondas de inversión y pues con eso salen adelante hasta que puedan ya ser rentables y puedan como salir de ese punto de pues ya que sus ventas sean para la operación, ¿no? Buen punto. La segunda cosa o la segunda señal, crecimiento y escalabilidad. Eso significa que, por ejemplo, no sé, tú ya has podido vender en cierto territorio, en cierta ciudad, pero quieres llegar a otros territorios. O a lo mejor te das cuenta que puedes atacar otro mercado u otro segmento que a lo mejor tu producto le serviría, pero tú no tienes tiempo o no tienes la capacidad para llegar hasta allá. Solamente puedes atender una parte, ¿no? Entonces necesitas más manos que vayan por esos nuevos segmentos o por esos nuevos mercados, ¿no? Entonces ya sea que, no sé, te quieres ir a otro país o que digas, oye, a lo mejor le puedo vender a esta otra industria. Vendía en construcción, pero a lo mejor también puedo vender en la industria del entretenimiento. Estoy inventando completamente, no tengo ningún ejemplo concreto, pero digamos que es más o menos para que sea una idea. La tercera señal, clientes felices. O sea, muchos casos de éxito. Porque al final eso significa que tienes un producto que tiene aceptación en el mercado, que tiene casos de éxito, que genera satisfacción. Entonces no te quedas con vendiendo procesos que a lo mejor no se concretan, que se caen, no tienes recompra porque pues el cliente no queda satisfecho. Entonces digamos que ese problema, todos esos problemas se solucionan con clientes felices o satisfechos. La cuarta es que tengas una demanda abrumadora, o sea, que te lleguen tantos leads que de plano dices, o sea, yo no les puedo llamar a todos, yo no puedo hablar con todo el mundo, que de hecho significa que estés dejando dinero sobre la mesa, o sea, claro, que digas, oye, si no atiendo a todas esas personas, es una venta que se puede cerrar, pero al no poderlos atender yo, estoy literal tirando el dinero a la basura. Sí, yo les conté en este podcast que hace un par de años, o fue el semestre, no, fue hace un par de años, en 2022, que ese semestre nos llegaron como 260 leads y nosotros solo atendimos a 150, algo así. En otro episodio también los números, pero sí atendimos, o sea, como al 50 o al 60% de los leads, ¿no? Y era gente que ya había contestado el cuestionario de filtro y pues genuinamente no teníamos tiempo para atenderlos. Y digamos que hay algo que dice Mike Michalowicz que dice, cuando contratar a un vendedor es cuando estés dejando plata sobre la mesa porque te falta tiempo para vender o atender leads y cuando ya eres suficientemente rentable para pagarle. Entonces digamos que eso encierra un poco esta como señal. Y la quinta es falta de tiempo, que es que divides tu tiempo entre actividades de operación y actividades de venta y no te da la vida para hacer ninguna. Y yo creo que eso también, pues por ejemplo, a nosotros nos pasó ahora que contratamos al director comercial, nos dimos cuenta porque Dan entrenaba y además vendía. Entonces, él estaba envuelto en, oye, temas de operación y temas de ventas, y aunque el 100% de las ventas no dependían de ti, al final, pues sí es muchísimo, ¿no? Entonces, falta de tiempo definitivamente puede ser una razón súper válida y yo creo que es la razón para la mayoría de los dueños de negocio probablemente. Y la última, le puedes pagar a un vendedor. O sea, una señal es que
le puedes pagar o un básico con comisiones o le puedes pagar comisiones. Porque nosotros hemos tenido casos. Claro, no, hemos tenido muchos casos. Yo creo que aquí es bien importante aclarar, cuando uno va a contratar un vendedor, no necesariamente tienes que contratar a alguien tiempo completo Así es. y alguien que esté en la nómina. Entonces, yo les he hablado mucho de Javi, por ejemplo, que en algunos momentos Javi ha sido el mejor vendedor de la compañía. Ha habido momentos donde Javi ha vendido más que yo y Javi es un empresario exitoso que tiene su propio negocio, Bitbank Company, para que vayan y le compren cosas. Me encantó el cosas. Y que además nos dedica 3 horas al día en promedio. Ni siquiera tenemos una relación de exigencia con él donde le estamos exigiendo un recetario, sino que él en algún momento dijo, oye, a mí me encanta el método Sandler, quiero practicarlo más, y se ofreció en venir a trabajar con nosotros, y el deal que le podíamos ofrecer en ese momento era un deal de solo comisiones, y él dijo, eso me queda perfecto, y terminó siendo un modelo exitoso que luego replicamos con Karen y que estamos a punto de replicar con otra persona en este momento. Entonces, yo lo que les quiero decir, amigos empresarios, es no necesariamente uno necesita contratar a un vendedor en la nómina que te implique un gasto fijo, sino que muchas veces cuando estás iniciando en este camino de crecer tu equipo, pues el hacerlo solo por comisión es bastante interesante. Incluso hay muchos gringos que dicen, yo prefiero es más, la mayoría de los vendedores de Sandler son solo comisión. Y hay muchos vendedores gringos de distintas industrias que dicen, yo no quiero básico, yo quiero solo comisión. Obviamente estás hablando de comisiones súper jugosas. De comisión, pero no tienen que ser súper jugosas, de comisiones jugosas. O sea, en este momento yo les puedo compartir, nosotros damos entre el 7 y el 10% de comisión. Javi empezó con nosotros con el 5% de comisión, luego hizo tan buen trabajo que dijimos, oye, hay que subirle las comisiones, y luego llegó Karen y muy sabiamente dijo, oye, yo quiero más comisión, y negoció y terminamos aumentando las comisiones para todo el equipo, pero no es, o sea, claro que 7 y 10% es buena comisión, pero no es súper jugoso como hay industrias que pagan 40, 50% de comisión. Pero incluso un 7-10% de comisión es bien interesante. Y yo creo que la clave de eso es... Y aquí, perdón, aclaro, en nuestra industria de servicios, o sea, no estoy diciendo que 7-10% de comisión sea un buen parámetro para cualquier industria, de ninguna manera, total. Es simplemente a nosotros nos funciona, pero pues ya cada industria tendrá sus parámetros, ¿no? Y yo creo que también lo importante es que el vendedor quiera eso. Exacto. O sea, porque pues también hay gente que es como, y súper válido, pues necesita comer, pagar cosas en su día a día. Claro. Por ejemplo, el caso de Javi, pues él tenía otros ingresos. En el caso de Karen tenía unos ahorros. O sea al final la situación puede ser diferente, ¿no? Y entonces, ahora, bueno, después de esto, ya que teníamos a Javi y a Karen, hicimos este checklist que tú nos estás mencionando. Ajá. Y dijimos, oye, a ver, más, voy a hacer tu checklist. Ingresos estables y consistentes, los teníamos. Crecimiento y escalabilidad, la queríamos, sin duda. Clientes felices, gracias a Dios los teníamos. Demanda abrumadora, nos estaban lloviendo leads. Falta de tiempo mío, 100%. Sí. ¿Y le podíamos pagar al vendedor? Pues sí, efectivamente le podíamos pagar al vendedor. Y ahí fue cuando decidimos salir a buscar a José, que José sí ya está full time, entregado en cuerpo y alma. Pero entonces tenemos una combinación acá en la empresa, ¿no? O sea, tenemos gente que trabaja solo por comisión y tenemos gente que tiene básico más comisión, porque pues ya estamos en un momento donde podemos pagarlo, que hace 2 años no era exacto, sí. la situación, ¿no? Y yo creo que para servir de parámetros, si hiciste lo de los chulitos, palomitas o checks o whatever, yo creo que si tienes por lo menos 4, ya es un buen indicador de que es un buen momento para ti para buscar un vendedor. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es el punto número 3, Dan? Entonces, punto número 3. Pues yo creo que tienes que dominar las ventas. Un poco contrario a lo que nos dijo Eduardo, pero ahorita lo ordenamos.
Y acá les cuento lo que me dijo Sebastián Obregón. Sebas, pues es cliente nuestro muy querido, es el dueño de En Medio, una compañía que... Todas las pantallas de Bogotá básicamente son de él. De Colombia, o sea, sí, o sea... De Colombia. Son, sí, y ya están en México, ya están en Chile, ya están en Perú, o sea, son en Ecuador, son rockstars, ¿no? Entonces, bueno, le pregunté a Sebas la misma pregunta. ¿Cuándo es buen momento para contratar a tu primer vendedor? Y me dice, depende de muchas cosas. Yo en general pienso que siempre es bueno que uno de los founders sea comercial y se pueda enfocar en eso. Pero no siempre los perfiles dan para que un founder lo haga. En ese sentido, cuando la compañía ya tenga la capacidad financiera de contratar a alguien bueno, que incluso tenga más experiencia comercial que los founders, sería el momento. Cuando ya la empresa puede cubrir esa contratación del ejecutivo comercial, incluso sin que ese ejecutivo se pague solo en varios meses, ¿no? Entonces, bueno, esencialmente lo que él está diciendo es, hey, yo como founder creo que uno de los founders debe ser el principal responsable de las ventas. Yo pienso lo mismo, o sea, yo también. En la medida en que uno domina las ventas, es mucho más fácil armar equipo de ventas. Pero bueno, él aclara, hey, si ninguno de los founders tiene esa capacidad, pues entonces, bueno, te toca salir a contratar. Y como él bien dice, hay que salir a contratar con la reserva económica, porque seguramente los primeros meses el vendedor ni siquiera se va a poder pagar solo porque pues siempre hay unas semanas y unos meses de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que aquí también es como que cuando ya estás haciendo una reserva, pues ya estás haciendo una contratación con algo de presión, o sea, si quieres que funcione. Entonces yo sí creo que esta reserva, o sea, esa salida a buscar, por lo menos desde mi percepción y experiencia, sí creo que no es una contratación que va a ser tan barata. O sea, no estás buscando a cualquier vendedor. Y yo sí creo que si inclusive estás buscando a alguien al que le puedas delegar las ventas, tiene que haber un poco como de madera de gerencia comercial por ahí. A lo mejor no la tiene actualmente, pero por ejemplo nosotros cuando buscamos a José, pues sí estábamos buscando a alguien que, oye, que tenga más estructura que nosotros, o sea, o que tenga más conocimiento de ciertas cosas. Ya empiezas a buscar a gente que sepa más que tú, y tú lo sabes, yo lo repito mucho, pero yo en los puestos de liderazgo ya quiero que la gente venga y me enseñe algo. Porque es muy agotador como dueño poder tener todos los sombreros al 100%. Y sí creo que es importante para todas las empresas tener como alguien especializado en los grandes departamentos, ¿no? Y de hecho, pues yo he escuchado a varios dueños que me han dicho como, Tere, yo no quiero vender, no es lo mío, yo quiero tener un vendedor y ya, que se encarguen de todo, pero como que con muchas ansias de, como no quiero saber nada de ventas, yo quiero estar en operación, ¿no? Y yo les había contado que yo había escuchado un podcast de Tim Ferriss Show que le hace a Noah Kagan. Y para quienes no han escuchado ese episodio, Noah Kagan ha entrevistado a multimillonarios en YouTube. Y él le hace la pregunta de cuáles son las cosas en común o que puedes observar que son como parte del éxito de estas personas. Y Noah Kagan, la segunda cosa que le dice es, y literal, textualmente digo su respuesta, es: son muy buenos en ventas. Y eso es una habilidad. Repito, es una habilidad. O sea, lo podemos aprender. Claro. No es un don, no es una personalidad, no es como el deseo del genio de la lámpara mágica que se lo dan a unos y a otros no. Es una habilidad. Y para aquellos que quieran escuchar todo el episodio, es el 717 del Tim Ferriss Show. Está en inglés. Pero en otro pedazo del episodio, de hecho dice, si tienes problemas de que la gente te llame vendedor, piensa que tienes que volverte en un gran deal maker, o sea, en un gran creador de tratos, que es la traducción literal. En nuestro mundo sería como un gran cerrador, para ser gran empresario. Claro. Y para eso necesitas los skills de ventas, necesitas las habilidades de ventas, tener la seguridad de hablar con cualquier persona, de llegar a negociaciones, de comunicarte, de hacer preguntas, de indagar. O sea,
las habilidades que necesita un vendedor las necesita tener un emprendedor. Entonces no es como algo tan lejano al ser dueño, ¿verdad? De acuerdo. Y yo creo que a veces hay ciertas cosas de la operación que es mucho más fácil encontrar perfiles que hagan mejor la parte de la operación para un dueño. O sea, yo personalmente creo que, por ejemplo, en nuestro caso, Alex, nuestro director de operaciones, hace muchas cosas mejor que tú y yo, juntos. 100%. Y es un mejor líder y es mejor para el seguimiento que nosotros, es súper estructurado, también es ñoñísimo, lee muchísimo. El mejor reclutador. Nos enseña muchísimo, o sea, como siempre que estamos teniendo conversaciones de pues, las juntas que tenemos, de las sinfónicas, donde nos ponemos de acuerdo el director de operaciones y nosotros dos, él siempre trae unos insights muy importantes, o cuando no nos podemos poner de acuerdo, él dice, bueno, fulano de tal, en su libro tal, dice, entonces nos trae los datos, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso y sí creo que a veces hay cosas operativas que son más fáciles de delegar que las ventas, personalmente creo, pero pues hay de todo, ¿no? O sea, pero es mi percepción y eso ha sido mi experiencia. Totalmente. Sí, yo creo que los founders, los dueños, tienen un gran reto y es que ellos son grandes vendedores porque son muy apasionados por el producto. Claro. Pero el problema es que precisamente porque son tan apasionados y son un ser humano tan particular, es muy difícil que se vuelvan replicables. Entonces, y eso es porque ellos no tienen un método de ventas. Yo les pregunto mucho a mis clientes en las primeras sesiones de Sandler. Les pregunto, a ver, piensa en los 3 últimos grandes deals que cerraste. Dime exactamente qué hiciste para cerrar esos 3 grandes negocios. Y pues tienen que ser cosas que se parezcan entre los deals. Tuviste que haber hecho cosas más o menos similares. Y la gente no lo sabe. O sea, saben que hicieron muchas cosas bien, pero no saben exactamente qué fue lo que hicieron para cerrar el deal. Porque si lo supieran, podrían estar replicando esos pasos todo el tiempo. Tendrían un método de ventas. Y lo mismo pasa al contrario en negativo. Yo les pregunto, a ver, piensa en esos 3 grandes deals que perdiste. Claro. ¿Por qué los perdiste? Igual, se les ocurren algunas ideas, pero no hay claridad de por qué lo perdieron. Y viene la tendencia de decir, lo perdí porque la competencia estaba más barata, o lo perdí porque la situación país está muy complicada. O sea, echarle la culpa a los factores externos. Pero no pueden hacer un análisis objetivo porque no tienen un método de ventas. Entonces, volviendo a lo que decía Sebas, de la importancia de que el dueño o el founder o uno de los socios sea el importante, sea el bueno en ventas, es que esa persona, si tiene un método, si instaura un método, sea el método Sandler o el que tú quieras utilizar, pero si tú tienes un método, que funcione, claro, te puedes volver replicable sin depender de tu personalidad. Claro que la personalidad aporta, claro, pero uno puede tener un ejército de vendedores con personalidad diferente a la de uno y aún así tener vendedores exitosos. Y la idea es que los buenos empresarios hagan vendedores más exitosos que el mismo empresario, claro, ¿no? Ahí es cuando uno realmente la va a romper y va a dejar de ser un autoempleado. Entonces, de ahí la importancia que sea el dueño inicialmente el que domina las ventas, y ya que es replicable, ya que tiene un método, ahí sí se vuelve mucho más fácil delegar las ventas. Inclusive yo le subiría el volumen a esta sugerencia y diría que también, oye, un playbook. O sea, que tengas tu libro de jugadas, totalmente, que tenga tu proceso documentado, que tengas videos de llamadas de juego de roles, o sea, que tengas el proceso de onboarding súper claro y la tecnología que acompaña a este proceso. De acuerdo. Si vas a usar un CRM, pues tú empieza a usarlo. Claro. Tú sé el primero en hacer las cosas, porque también eso facilita que no te den pues a tole con el dedo, honestamente. Correcto. Muchos dueños se quejan de que ¿cómo le hago para conseguir a un vendedor que no me diga mentiras? Entre más conozcas el proceso y conozcas los porcentajes lógicos de cómo se mueve tu industria, cómo se mueve tu producto, de lo que pasa, de que cuestiones las conversaciones de venta,
es en la medida en la que tú vas a poder darte cuenta si alguien te está diciendo la verdad o te está diciendo mentiras y poder tomar las decisiones también asertivas con respecto a eso, ¿no? De acuerdo. Y ahora, volviendo a la aclaración, ¿no? De lo que ha dicho Eduardo, de lo que ha dicho Sebastián. Claro. Oye, si tú como dueño o nadie de tus socios tiene la vocación de ventas ni les interesa formarse en las habilidades de ventas, listo. Obviamente estás más expuesto a que los vendedores hagan contigo lo que ellos quieran, pero necesitas tener una cabeza de ventas en la empresa porque, pues como bien lo dijiste al principio, todos comemos de lo que ventas vende. Claro, y yo creo que también al principio, pues si tú eras el único que vendías y estás buscando un vendedor, pues ¿quién va a hacer su abordaje? Correcto. Así O es. sea, tú. Entonces, pues si tú lo tienes claro, tienes el proceso documentado, ese abordaje, lo vas a poder delegar un poquito más porque le vas a decir, oye, vete estos videos, prepara esto, encargar tareas. En cambio, pues en vez de construirlo todo desde cero, ¿no? Correcto. Y otra cosa que me parece importante resaltar aquí es que un aprendizaje, y no sé si esto ya lo dije aquí, pero un aprendizaje que nosotros tuvimos en cuanto al reclutamiento fue que a veces uno como dueño quiere caer en la trampa de contratar a alguien que me cueste poquito. Correcto. O sea, como que, ay, bueno, que le pago el mínimo y lo demás comisiones, o que empiece, no sé, como que queremos, ay, que sea practicante o que sea medio tiempo, que lo que sea. Obviamente, si las condiciones se cumplen para que sea, pues, full time o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando uno está con esta mentalidad de buscar algo barato, te termina costando más caro. Uh-huh. Porque no solamente, o sea, no tienes que pensar en los costos de un vendedor como solamente lo que te va a costar de nómina directo. Sí. Si le tienes que dar prestaciones, pues súmale eso. Claro. Más aparte, súmale el tiempo tuyo que le vas a tener que dedicar para el abordaje. Uh-huh. Más aparte, súmale el dinero que puede llegar a perder en su curva de aprendizaje, porque probablemente va a haber negocios que tú se hubieras cerrado que ese vendedor no va a cerrar. Uh-huh, uh-huh. O sea, ahí vas a estar como perdiendo lana y tiempo, ¿no? Total. Entonces, con una persona muy principiante, sin entrenamiento, pues obviamente te atienes a eso y asumes esos riesgos. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué pasa? Puede haber gente a la que le pagues un poco más, pero que pueda, su curva de aprendizaje sea mucho más corta, ya tenga experiencia previa, ojalá en negocios similares a lo que tú vendes. Entonces ya se mueve más fácil en la industria y llega directo a remangarse, como dicen aquí en Colombia, ¿no? Y a ponerse en acción y a vender y a hacer lo que tiene que hacer porque ya conoce el trabajo. Correcto. Entonces yo sí quiero invitar a la gente a que como cambiemos ese mindset de querer contratar como a la primera persona y que se me salga barato y entre más, ¿sabes? O sea, con que entre menos me cueste su sueldo mejor. Correcto. Y pensar más en esos costos ocultos que a veces no vemos en las contrataciones y que sí golpean, pues, ese sueño que tenemos de delegar las ventas, ¿no? Claro. Sí, y ahí una pregunta bien interesante que la gente siempre ha hecho es, oye, ¿cuánto debería yo de pagarle a mi vendedor? Y ahí a mí me gusta voltear la pregunta y es ¿cuánto deberías de esperar de tu vendedor? Y yo le hice esta pregunta a Sebas Obregón de En Medio, le hice la pregunta a Raúl Calderón, que Raúl pues fue un vendedor muy exitoso en Oracle, en SAP, fue el country manager de Atos y me dieron unos números que me puse a hacer investigación en internet y coincide con lo que dice. El estándar. Así es, con el estándar. Y aquí pido disculpas porque yo le había dicho otros números a la gente y ahorita se los aclaro. Pero entonces, Obre me dijo, yo espero un retorno de 3-1. Y literal me dio estos números. Por ejemplo, si a mí un vendedor me cuesta $20,000 al año, yo esperaría que me genere $60,000 al año. Entonces, es bien interesante eso porque ¿eso qué significa? Que de todo lo que venda el vendedor, su compensación sería alrededor del 33%. O sea, entre sueldo, comisiones, prestaciones, todo el show, estás hablando de que el 33% de lo que venda te lo gastas en el vendedor. Dice Sebas, ese es el mínimo que yo espero. Uh-huh. Raúl dijo, yo espero mínimo el 5-1, utilizando
el ejemplo, números de Obregón, porque Raúl no me dio números, pero si el vendedor te cuesta $20,000 al año, pues tiene que vender 100. Tendría que vender $100,000 al año, efectivamente, ¿no? Entonces, me parecen números interesantes, me parecen números sensatos. Claro. Y no son baratos, volviendo a lo que tú dices. O sea, no es un vendedor. Yo en algún momento había escuchado y me arrepiento que era 10-1. O sea, que un vendedor que te costara 20,000 debería de estar vendiendo 200,000. Pero ya que hago los cálculos ahorita digo, pues tremendo rockstar. Sí, claro. Si logra ese 10-1. ¿Te vas a traer a Grant Cardone o qué onda? Exactamente. O sea, me hace más sentido un 3-1, un 5-1. A mí un 5-1 me gusta, me parece un buen número. Alineado con, oye, me voy a traer un buen vendedor y por lo tanto, pues me va a costar un billete. De nuevo, no necesariamente te lo tiene que costar en nómina o en sueldo fijo. Claro. Puede ser en comisiones. Hay otros pero incentivos. Pues de todas maneras es un número claro. interesante para tener en la mente cuando vas a salir a contratar. Claro, y yo creo que también es parte como del retorno de la capacitación, o sea, de por qué invertirle a la capacitación. O sea, sí tenemos que darle entrenamiento a los vendedores porque se supone que su capacidad de generar, o sea, si tú entrenas a alguien que de entrada ya te está generando ese 3 en 1 o 5 en 1, pues imagínate lo que puedes hacer entrenándolo y ayudándolo y como creando un sistema que le dé más posibilidades de éxito, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo yo que por ahí también eso es importante. Bueno, buenísimo. Entonces, a ver, resumiendo, 3 recomendaciones de cuándo es momento para contratar para delegar las ventas. La primera es, revisa si efectivamente tú ya estás sacándote el máximo provecho o si puedes aliarte con la tecnología o con un asistente personal para ser más efectivo. La segunda es, haz el checklist porque el universo te va a mandar señales. Y los repito rápidamente, ingresos estables y consistentes, crecimiento y escalabilidad, clientes felices, demanda abrumadora, falta de tiempo y que tengas dinero para pagarle al vendedor. Así es. Y la tercera es, pues, que tú tienes que dominar las ventas. O si definitivamente en el equipo de dueños nadie se anima a dominar las ventas, pues tienes que contratar a alguien que domine las ventas. Pero tiene que haber alguien en el equipo directivo que pueda dominar las ventas para volverse replicable y salir a contratar a los demás vendedores. Y ahora, antes de terminar, 2 tips finales basados en nuestros aprendizajes. El primero, pues que tienes que dedicarle tiempo a esa persona que vayas a contratar, ¿no? O sea, inclusive la preparación para poder empezar a buscar a esa persona requiere tiempo. Totalmente. Haremos otro episodio de reclutamiento. De los cómo. Queríamos hablar de reclutamiento en este episodio, sí, claro, pero pues da para un episodio completo, entonces lo dejamos para después. Ahí cuéntenos qué quieren saber de reclutamiento. Nos va a servir mucho para preparar ese episodio a la hora de reclutar vendedores. ¿Qué dudas tienen? Pero bueno, aquí volviendo al tip que es que hay que dedicarle tiempo, les comparto unos estudios. Entonces, Jason Jordan, en su artículo del Harvard Business Review, hizo un estudio de su compañía Vantage Point Partners. Y lo que decían es, las compañías que entrenaron a sus sales managers, a sus gerentes de ventas, para manejar el pipeline de sus vendedores, que les dieron entrenamiento para manejar el pipeline de sus vendedores, vieron un aumento en sus ventas un 9% más rápido de los que no dieron ese entrenamiento. Mismo estudio, las compañías que invirtieron por lo menos 3 horas al mes manejando el pipeline de los vendedores, vieron un 11% de mayor aumento en ventas de los que no lo hicieron. En coincidencia con estos estudios, dice CSO Insights y Sales Executive Council, las compañías que carecen de un programa formal de coaching de ventas logran su cuota por encima del 50%. Ese es el promedio de la industria, dice este estudio. Cuando implementan un programa de coaching formal, tienden a ver un aumento del 10 al 60% en la adquisición de la cuota. Entonces, a fin de cuentas, esto es señal de, oye, si tú a la gente que contratas le metes entrenamiento, le metes coaching formal,
pues naturalmente les estás dando herramientas para que sean más efectivos y vendan más. Y pues entre un 10 y un 60% de aumento de adquisición de la cuota, pues es tremendo monto, ¿no? Oye, y yo quiero aprovechar para hacer, antes de decir el último punto de como lessons learned con base en nuestra experiencia, quiero ser un poquito descarada y quiero decir que recientemente nos enteramos, sin querer, de que muchas personas piensan que en Sandler solo entrenamos grandes corporaciones. Correcto, multinacionales. ¡Escándalo! Sí, sí, sí. Si eres aquellos que piensan que solamente entrenamos a empresas corporativas multinacionales, déjame te digo que no es cierto. Hoy lo venimos a desmentir. Entonces, si eres un dueño que quiere dedicarse a las ventas, que quiere entrenarse y está buscando un entrenamiento, en Sandler tenemos un programa que se llama Fundamentos de Ventas Plus, que es una maravilla, incluye bootcamp de prospección y de verdad hemos logrado que la gente llegue a vender más de 50%, porque hay unos casos de éxito locos, pero 50% más en un año después del entrenamiento, ¿no? Entonces, correcto. De verdad es un gran curso. Entonces, si estás en esa situación, quiero decirlo en vivo y en directo, ya que parece ser que no lo hemos dicho lo suficiente. Tal cual. Entonces, nada. Si estás interesado, escríbenos por Instagram o manda un correo a ventas.danmacias@sandler.com. Exacto. Y ahí te van a decir cómo puedes continuar, te dan toda la información. Y yo entré a Sandler siendo un dueño de una empresa de diseño gráfico. Éramos mi socio, yo y 3 o 4 personas más. Y yo entré a Sandler porque me estaba quebrando. O sea, en ese momento teníamos ventas, o sea, pequeñas. O sea, ¿qué venderíamos en el año? No sé, probablemente venderíamos entre 20 y 30 mil dólares en todo el año. En pesos colombianos eso es como entre 80 y 120 millones de pesos en todo el año. Y Sandler me rescató de la inexistencia. Y pues nos encanta entrenar multinacionales, pero yo amo profundamente entrenar empresarios que están en la situación en la que yo estuve hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, si tú eres un empresario, independientemente de tu tamaño, pero eres un empresario que nos compra las ideas que dijimos en este episodio, que quiere profesionalizarse, que quiere tener las herramientas para contratar más vendedores y delegar las ventas y dedicarse a actividades más estratégicas, bienvenido a tener una conversación con nosotros. Y es parte de la chamba que vas a tener que hacer de todos modos para organizar tu departamento comercial y después poder contratar. De acuerdo, 100%. Y por último tip con base a nuestra experiencia para saber cuándo, yo creo que no hacerlo con prisa es muy importante, porque la prisa siempre genera errores. Uno termina contratando perfiles que no debió haber contratado. Te das cuenta de cosas en el tiempo, de cosas que no preguntaste, de cosas, a veces inclusive dices, ay, no voy a preguntar eso porque pues X, todo lo demás salió bien. Entonces yo creo que sí, muy importante no contratar con prisa, darse el tiempo y pues bueno, por ahí existe una frase que la verdad no conozco sus orígenes de Sandler, el de corre rápido y contrata lento. No. Despide rápido, contrata lento, despide rápido. Exacto. La decimos mucho en Sandler, pero no creo que sea original de Bueno, no sé de cuál Sandler. es la fuente, Sí, pero tiene sí. mucha razón. Mucha Verdad gente lo universal. dice. Es como una verdad universal de los Chance negocios. sale en la Biblia. Como cualquiera de estos filósofos así de Grecia o Roma lo dijo. Exacto, creo que lo dijo Aristóteles. Sí. Así es. Sí. Anónimo. El punto es que es sabiduría real y que de verdad los invito a que se tomen en serio como este proceso de contratar, reconocer cuándo es el momento. Esperamos que este episodio les haya servido y nos vemos a la próxima. Así es, bandita. Muchas gracias. Chao. Mucho éxito y muchas ventas. Bye, bye. Chaucito.